Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más con todos ustedes en su programa de Canal 8 Televisión, Punto de Encuentro, donde en la jornada de hoy abordaremos un tema de radiante actualidad, como es el catálogo de especies protegidas. Un documento que está trayendo diferentes polémicas, por un lado, y desconocimientos por otros, con los invitados que vamos a tener en la jornada de hoy, pues intentaremos abordar profundamente y analizar qué son las cosas que tenemos que hacer para que nuestro territorio, nuestro ecosistema, se mantenga lo más adecuado posible. Recuerden, antes de empezar, que siempre tienen una manera para contactar con nosotros, para interactuar con este programa, y es como siempre a través del correo ordinario, mandando un sobre, el de toda la vida, a la Carretera General de los Baldíos, 174, el código postal 38291 en La Laguna, o bien a los teléfonos 922-266-180 o 922-266-1883, o bien también a través del email, el correo que pueden observar a través de la parte inferior de la pantalla, que es producción8@gmail.com. Y bueno, para empezar directamente vamos a presentar, como hacemos siempre, a nuestros invitados, que en esta ocasión coinciden pues tanto en su profesión, su devoción y su amor por la especialidad a la que se dedican. Los tres son biólogos y con un amplio currículum que incluso les lleva a ser pues de un aprecio casi internacional debido a su trabajo. Más cerca a mi derecha pues tenemos a don Carlos Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. A continuación, al Antonio Machado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Hola. Y al final, pues a don Alberto Brito, que bueno, vamos a intentar comenzar, pues antes de abordar directamente por lo que han sido invitados en la tarde de hoy, que es para tratar el catálogo y otras circunstancias que nos acontece, vamos a sondear un poquito qué entiende la gente en la calle por este tema, por este documento que se llama Catálogo de Especies Protegidas. No, la verdad es que no. No conozco nada. ¿No conoce nada? No, yo tengo una tienda, estoy metida en el sector comercial, empresarial de La Laguna, pero claro, como estoy a mi rollo, igual no me he enterado por eso. No lo conozco. Sí, tengo conocimiento de lo que son las especies protegidas y todo esto, pero con respecto al catálogo no he oído nada. Pues la verdad es que no. Bueno, de eso he oído algo, pero como no tengo tiempo con mi nieta ahora, no veo la tele, hijo. No tengo tiempo, pero bueno, me parece bien que lo hagan. Los animales tienen que estar protegidos, digo yo, ¿no? La naturaleza y todo. No tengo ni idea, mi niño. El nuevo no, le puedo decir el antiguo porque el nuevo no lo conozco bien. Creo que, digamos, hay una cantidad grande de especies que antes estaban protegidas y que ahora en este momento pues no lo van a estar, o está más restringida la protección tanto de aves como de plantas, es lo que le puedo decir. Tenemos que rebelarnos todos contra ellos, claro, totalmente. Eso no podemos hacerlo así, porque además están haciendo unas infraestructuras que no tienen sentido, como ese puerto de Granadilla, teniendo un puerto muerto como el de Santa Cruz, en absoluto, con unos tráficos que no cuentan para nada, o en estos momentos, ni pesqueros, ni de contenedores, ni de nada, y hacer uno nuevo supone para todos los canarios un despilfarro, que es lo que hace este gobierno. Supongo que quitar animales en peligro de extinción de un catálogo para hacer obras es una cosa que no cabe en la cabeza, creo yo, ¿no? No tengo ni idea, pero viniendo de donde viene, pues ya me imagino. No sé lo que es. Me parece fatal que hayan sacado, porque sí, no han dado ninguna explicación ni nada, creo, que hayan sacado ciertas especies que por lo visto no deberían haber sacado y que las sacaron sin motivo que yo sepa, por lo menos, no me han dicho nada. Vamos, no me han dicho nada expresamente, obviamente de mí, ¿no? Como han podido observar, vemos respuesta para todos los gustos, desde el que no conoce en absoluto qué significa esto del catálogo de especies, hasta el que realmente comprende muy bien de lo que se trata, incluso va más allá y mete, pues por decirlo de alguna forma, mete el dedo en la llaga con el tema de la involución o cómo afecta de una forma a las infraestructuras que se quieren crear en la isla de Tenerife. Lo dejo a voleo para empezar. ¿Alguno de ustedes me puede explicar someramente, de manera ágil, qué significa esto del catálogo de especies protegidas? Carlos, por ejemplo. Es un instrumento, ¿sí?, para
tener garantías legales, incluso con, no digo con penas económicas, sino con otro tipo de medidas que desde la justicia o de la propia administración se puede hacer. Se debe basar en informes científicos bastante claros en cuanto a los datos. Hay que pasar a aquella fase de hay que protegerlo. Por ejemplo, estoy hablando de la década de los años 70, donde empecé yo con el lagarto de Salmor, porque es el del hierro, ¿no? Porque están en peligro de extinción y hay que garantizar, digamos, esa arquitectura viva, que puede ser un animal o puede ser un vegetal, y eso conocerlo a fondo, que no se pierda, porque en algún momento la inteligencia y la investigación nos podemos acercar a ella y saberla qué utilizar. Digamos, esa es la filosofía genérica de los catálogos. ¿Qué sucede con este catálogo, por lo cual se ha transformado en una situación ácida, dura, donde se utilizan procedimientos absolutamente reglados y legales, que es Canarias tiene una importancia muy alta con respecto a la diversidad, ese concepto de biodiversidad, es decir, los diferentes seres vivos que están viviendo en Canarias y que muchos de ellos son propios y exclusivos de Canarias. Entonces, no porque sean nuestros, sino porque es nuestra contribución al resto del planeta. Entonces, eso hay que garantizarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que se mezclan algunos temas y que personalmente creo que es preferible sacar esos temas y desde la acción de gobierno, de miren, esto se sacrifica o esto se estropea y tú tienes que dar esas explicaciones sociales, pero no mezclar categorías científicas, no científicas, y al final el ciudadano, sobre todo la mayoría, recordemos que estamos viviendo en ciudades y sabemos si acaso de nuestra calle, si acaso de nuestra acera, y lo que está más allá no lo conocemos. Buena forma de empezar, por lo menos orientativa, pero de todas maneras existe en la actualidad un catálogo, ¿no? Es decir, ¿no? Esto no nace de la nada, nos basamos en algo, es así, correcto, ¿no? Lo que estoy comentando. ¿Antonio? Sí, en Canarias tenemos actualmente en vigor un catálogo que, que está, entre comillas, en suspensión temporal hasta que salga un catálogo nuevo, y ello se debe a que ha salido una ley básica que cambia las circunstancias de cómo tienen que ser los catálogos, una ley estatal, que es una norma básica, y ahí se plantea que hay unas nuevas categorías, unos nuevos criterios, y entonces, bueno, pues lógicamente si Canarias quiere tener un catálogo canario como tenía antes, porque yo creo que además Canarias merece tener un catálogo propio, hay otras autonomías que no han optado por esa medida y se quedan tranquilas con el catálogo nacional, pues lo lógico es que ese catálogo se rehaga siguiendo los nuevos criterios. Y eso un poco es lo que se ha hecho ahora, aunque si puedo aprovechar y digo, sí. En 2002, participé y por eso conozco el caso, hubo una iniciativa legislativa canaria que fue al Parlamento en 2004 de toda una ley canaria que contemplaba la biodiversidad, no solo las especies en peligro, sino la lucha contra las exóticas, áreas protegidas, toda la parte, digamos, que tiene que ver con especies, los recursos genéticos, todas esas cosas. Y ahí aparecía ya una figura canaria de catálogo con las categorías propias, los criterios, en fin, la adaptación de la legislación nacional a las circunstancias de Canarias. Lo que pasa es que esa iniciativa legislativa decayó en el Parlamento, no se ha vuelto a retomar y ahora ha aparecido, pero no la ley completa, sino, digamos, el catálogo por libre, suelto, ¿no? Independiente del resto de la ley, ¿no? Bueno, por lo que se ha plasmado hasta ahora, bueno, parece evidente que no tiene que traer ningún tipo de controversia, ¿no? Un reglamento de este tipo que lo que conlleve es proteger las especies, ¿no? Alberto, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha montado lo que se ha montado? Bueno, pienso que, Antonio ya lo ha explicado, que una vez que aparece se hace esta nueva ley del patrimonio natural y la biodiversidad de 2007, los catálogos tienen que ser revisados, ¿no? Siguiendo los criterios que están en esta ley. Sin embargo, claro, parece lógico que primero se revise el catálogo nacional, que es de rango superior, antes de revisar el canario. Ciertamente el catálogo del 2001 hay que revisarlo,
pero también hay que actualizarlo en el sentido de hacer un análisis profundo del mismo, reflexionar, incluir especies nuevas que han entrado en peligro en ese tiempo y sacar de él probablemente otras que han mejorado. Para eso sirve un catálogo. El catálogo permite entrar especies que están en peligro y sacar otras que se han recuperado de ese peligro de extinción, por ejemplo, ¿no? Pero quizá la polémica está ahí. Entonces la polémica, ¿no?, surge la porque este catálogo nuevo que presenta Coalición Canaria, no lo presenta el gobierno, directamente un partido político, se ha hecho de una manera precipitada, según a entender de la comunidad científica, con poca reflexión, ningún debate, no se ha contado para nada con los datos actuales de los que dispone la comunidad científica, que llevamos pues muchos años estudiando la naturaleza de Canarias, y para más INRI pues se dice que se ha hecho en base a la última revisión del 2009, una revisión interna que hace la propia consejería. Sin embargo, esa revisión interna sigue contemplando las 4 categorías anteriores, que son en peligro de extinción, vulnerables, sensibles a la alteración del hábitat y de interés especial. Sin embargo, en este que se presenta, el que presenta Coalición Canaria, se reducen esas categorías a 3, creando una que se llama de interés para los ecosistemas canarios. Y el problema reside, aparte en que no se ha consultado ni con la sociedad, ni con los grupos de investigación, o sea, la comunidad científica en general, pues reside en que se han cogido muchas especies de las categorías de vulnerable y sensible a la alteración del hábitat, que era una categoría importante de amenaza, y se han metido en esa última categoría nueva que han creado, que se llama de interés para los ecosistemas canarios. Pero esa categoría no es una categoría de amenaza. Las especies están protegidas solo dentro de los espacios protegidos. Fuera de ellos, esa lista de especies no está protegida. Y como ya digo, se han cogido todas las sensibles a alteración o muchas de las sensibles a alteración del hábitat y otras de peligro de extinción y vulnerables, y se han metido en ese cajón. Entonces, los promotores dicen: no, es que protegemos muchas más especies que antes, pero en realidad no es cierto, porque como acabo de decir, esa categoría no protege a las especies sino dentro de los espacios protegidos, y no siempre. Si hay una obra que se considere de interés social, alguna actuación que se considere de interés social, no se le aplica tal protección, ni siquiera dentro del espacio protegido. Claro, tiene muchas especies en la lista, pero evidentemente las que estaban en sensible a alteración del hábitat, que es una categoría muy importante, quiere decir que son especies que están bastante amenazadas. No tiene ningún sentido que la puedas meter en una categoría que se llama de interés para los ecosistemas canarios, que no es una categoría de amenaza. Exactamente. Ahí está el problema. Uno de los titulares que más se ha destacado pues a través de la prensa en estos días ha sido el elevado número, ¿no?, de especies que han dejado de ser catalogadas. Yo, bueno, ya que los tres han tomado la palabra, yo dejaría que quien quiera hablar pues lo son se muchas pronuncie. especies. Son muchas. El proceso es como te digo, exagerado. han vaciado en gran medida en ese documento, se vacía en gran medida sobre todo el sensible a la alteración del hábitat y vulnerable, por poner un ejemplo, para no hablar sin datos. En el caso de los animales marinos, en la que son los que yo más o menos controlo, en esa primera propuesta de catálogo de Coalición Canaria, habían 30 especies en la categoría de vulnerables, solo quedaron 2. El resto de las especies se colocaron en la categoría de interés para los ecosistemas canarios, que como digo, es una categoría menor, que no protege realmente, sino dentro de los espacios protegidos. Entonces, pues bueno, esto sí se ha hecho sin ningún informe riguroso, ni actualizando los datos. Es muy difícil entender todo esto. Quizás el principal problema está en que no se ha tocado, no se ha contado con los biólogos, por ejemplo, o con los expertos más directos. ¿Es real esa visión? Bueno, el problema de todo este catálogo, que yo además quiero decir que posiblemente sea de los pocos que yo estoy contento de que salga por las circunstancias que antes expliqué, porque llevamos un atraso tremendo respecto de cuando tenía que haber salido en el 2004. Y bueno, entiendo que ahora, por otros factores,
igual que en el 2004 pues se quedó colgado porque no había eso que se llamaba oportunidad política para empujarlo en el Parlamento, pues ahora por lo visto ha habido una oportunidad política, que yo creo que es el puerto de Granadilla, que ha servido para que este catálogo saliera y resolviera las circunstancias de las especies. Claro, se habla de descatalogación o no catalogación. Bueno, el hecho o lo complicado para evaluar lo que ha ocurrido es que no se ha dado información, sino con las prisas, me imagino, de las premuras políticas aparece un documento en el cual yo evidentemente, a mí lo más que me importa de ese documento es la estructura legal del catálogo, porque las especies después se pueden poner, añadir, quitar, colocar las que hagan falta, o sea que para mí ese tema es secundario, porque lo importante es tener un instrumento jurídico riguroso, no como estaban antes, pues que permitía, pues bueno, habían hasta 6 especies que ni estaban descritas y aparecían en el catálogo y cosas de esas, o especies exóticas, cosas raras. Entonces, ese instrumento aparece, pero no sabemos cómo se hicieron esas listas. Yo, pues para intentarlo averiguar, me tomé la paciencia de estudiar especie por especie y detecté que efectivamente había una evaluación publicada por la Administración en el 2004 y dije, pues mira, pues lo que han hecho, han cogido los resultados de una evaluación técnica que se hizo en el 2004 y la aplicaron, en la cual además habían especies que los criterios hicieron una especie de aplicación, las sensibles a vulnerar, en fin, pero se veía que había una fuente, ¿no? Pero se me descolgaba otro gran grupo que cambiaban de categoría, ¿no? Y no parecía caprichosa el cambio. Entonces estuve averiguando qué había ocurrido con esas especies y muchas de ellas existían informes de lo que se llaman los planes de seguimiento, porque al haber estado catalogadas, la Administración ha hecho un seguimiento a lo largo de los años y cada tantos años pues tienen informes internos, no publicados, de cómo están las especies. Claro, muchas de ellas, pues algunas no eran válidas taxonómicamente, otras se encontraban que estaban en mejor categoría y otras que estaban en peor circunstancia. Y entonces ahí encontré otro bloque de especies que parecían obedecer a las consecuencias de ese seguimiento. Después quedaba otro grupito. Y caramba, y este otro tampoco sé de dónde ha surgido, ¿no? Y ahí me costó más, pero localicé que hubo una reunión con el catálogo, digamos, con el grupo nacional donde se reúnen las autonomías y se estaba planteando el catálogo nacional y se intentaba pactar los cambios, porque el hecho de que el catálogo nacional tenga que ser primero el canario, aunque para la gente le parece lógico, yo no lo veo tan lógico, porque el hecho de que las especies canarias estén en el nacional es por propuesta de Canarias, que es la lógica, o sea, las circunstancias del pasado son otras, pero la ley lo plantea así, y yo siempre he querido ver a veces una cosa de sucursalismo en nuestro legislativo. Bueno, pues en esa reunión con Madrid también se pactaron, se llevó información técnica por lo visto y se pactaron otros cambios, ¿no? Y evidentemente ese catálogo no obedece a la revisión que concluyó incluso con posterioridad a una revisión interna que ha hecho el Ejecutivo, pero con los criterios antiguos, no con los criterios de la nueva ley. Sí, pero el propio Ministerio comenta que Canarias es la única autonomía que se ha apresurado en establecer el nuevo catálogo autonómico. Son declaraciones... Claro, hay una contrariedad ahí, ¿no? No, es que la norma básica es una norma a desarrollar. Y Canarias, yo creo que legislativamente, incluso antes de que existiera ninguna otra iniciativa, ya se pretendía dotar de una legislación propia. ¿Por qué? Porque en Canarias nuestras circunstancias, nuestras escalas, la fragilidad que tenemos, la densidad que hay de especies, plantea unas circunstancias que no se dan en la península. Necesitamos, igual que en áreas protegidas tenemos instrumentos propios, también los criterios que se aplican aquí no sirven los criterios generales de la península ni los internacionales de la OICN, esos criterios en las islas no funcionan. Y entonces pues Canarias siempre ha querido, y de hecho ha tenido siempre una legislación en conservación, a veces, o por lo menos las iniciativas han ido por delante sí, de las nacionales. En eso me gustaría ahondar en la segunda parte, en el segundo bloque de este programa, sobre todo las especificidades de Canarias, pero yo creo que, bueno, sí, Alberto. Sí, quería decir una cosa. Sí. Muy simple. A Antonio le gustan las leyes y las conoce bien, las conoce mucho mejor que yo, que no me dedico
a estudiarlas a fondo. Pero hay una cosa que es muy clara, la ley del 2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dice que para modificar los catálogos hay que constituir unos grupos de trabajo científicos y sociales, como paso previo a elaborar una propuesta de catálogo. Y esto aquí no se ha hecho. Antonio dice que hay evaluaciones de muchas especies, algunas sí, son del 2004. Del 2004 hasta ahora ha llovido una barbaridad. Eso lo sabemos todos. La naturaleza de Canarias, por desgracia. La naturaleza de Canarias entre 2004 y ahora ha cambiado de una manera significativa. Entre otras cosas, porque en medio se ha producido un fenómeno, o durante ese periodo un fenómeno de cambio ambiental particularmente importante en el mar. Menos detectable en tierra, sencillamente porque da la impresión de que la naturaleza marina tiene tiempos de renovación más cortos y se acelera todo, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza de hoy en el mar poco se parece a la del 2004. De manera que todo esto tenía que haber llevado a una reflexión profunda, no solo del mundo científico, sino de la sociedad. Y la ley dice que se haga de esa manera. Perfecto. Yo creo que los televidentes más o menos van orientándose por dónde queremos llegar, pero sería muy simple decir que la ley se quiere sacar sencillamente por la cuestión del puerto de Granadilla. Ese ha podido ser el paraguas. Antes de ir a Granadilla y al catálogo, traer algunas ideas que todos conocemos y que empiezan a ser voces curiosas. Desde el 2004, estos últimos 6 años, hubo un fenómeno, antes de la caída económica del falso crecimiento, se blanqueaba dinero, se construía de una manera disparatada, se lanza una idea aparentemente coherente, que es vamos a planificar y limitar el desarrollo turístico de Canarias. Pues eso fue peor. Lo que se pensaba hacer en 10, 12 años se recortó y hubo una agresividad enorme. O sea, un afán de invertir, de ir rompiendo. Es curioso cómo pasa casi desapercibido voces de responsables públicos, desde alcaldes hasta otros niveles, en que están en los últimos tiempos diciendo que Canarias está demasiado protegida. Hay demasiados espacios protegidos. Antes, Alberto decía que uno de los problemas serios que presenta esta propuesta parlamentaria es que algunas especies, si salen, grandes mamíferos o determinados seres terrestres, si salen de la red que está protegida, no tienen, la protección se diluye. Pero si ahora se está diciendo que hay demasiadas zonas protegidas, pues ahí habría que revisar qué es lo que sucede. En Canarias hay muchas zonas protegidas, muchas de ellas a partir de los 1000 metros, donde, salvo Vilaflor, salvo La Esperanza, no son núcleos habitables, y que se han ensayado en hacer, por ejemplo, en Ucanca, en el Teide, de plantar papas en su época. Ahora hay conocimientos mucho más sólidos y se sabe que esas zonas no son, digamos, con otras finalidades que no sea una protección que nos pone en la cabeza de Europa. Y por lo cual hemos recibido cantidades importantes económicas. Entonces, conectándolo es primero una queja social desde los gestores públicos en que hay demasiado protegido. Cuando se habla de sectores sociales, que es una discusión, decir, bueno, ¿qué sabe un señor o una señora que está en los Paragüitas, que ya no existen en Santa Cruz, pero bueno, esa imagen de estar tomando una cerveza, que opine o no opine? Yo creo que el planteamiento, no solamente de la información científica, sino la social, es que si las leyes se hacen, como veíamos en la encuesta previa, que es desconocida, nadie va a usar esa ley o la va a agredir simplemente por desconocimiento. De ahí que la participación amplia debe estar. Luego tiene el mundo científico, son los datos científicos, es decir, esta es la situación de esta especie. Y al hablar de esta situación es cuando se evalúa si hay algunos factores sociales para decir, bueno, o vive esta especie o hacemos este desarrollo. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos hecho un desarrollo coherente. Bajo la idea del desarrollo tenemos las tasas más altas de paro porque hemos hecho un mal desarrollo social, natural, económico. Entonces, no olvidemos de esos ambientes, porque esos contextos son los donde se toman las decisiones
Y si nosotros podemos estar en acuerdo o desacuerdo referente a un escarabajo o referente a un vertebrado marino, resulta que hay otras circunstancias y yo traigo un ejemplo clarísimo. Uno de los grandes agresores en la costa son las aguas negras sin tratamiento, que además en algunos casos se están cobrando al usuario, le ponen en el recibo tratamiento de aguas negras. Entonces hay un dispar entre la realidad, las normas y las necesidades, la obligación que tenemos nosotros de, con tan rica biodiversidad, lo tenemos que garantizar para el resto del planeta. Entonces están ese tipo de confusiones y en medio de esas confusiones se desencuentran sectores y el resto, que es el gran peligro, puede decir yo no entro. Y únicamente un punto, que sí me gustaría que tanto Alberto como Antonio, Antonio como Alberto, viéramos en ese texto, además de la lista, cómo pueden o no pueden con la propuesta actual quedar un botón, es decir, dar un golpe y hacer un agujero para determinadas cosas, que es con la idea de valores sociales, valores, ahora esto es más importante, y si tiene que sacrificarse un lagarto, pues se le sacrifica. Esa es la discusión que pudiera saber. Exactamente esto es lo que acaba de tocar. Puede ser lo que ve el ciudadano de trasfondo, es decir, vamos a sacrificar. En este caso, bueno, hablamos del Puerto de Granadilla y si quieres le pregunto a Antonio, que fue el primero en sacar la cuestión. Quizás el ciudadano lo que está viendo es eso, vamos a sacrificar una especie por un desarrollo, entre comillas. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero antes yo creo que Alberto también hacía alusión a que un grupo de especies que están en una categoría nueva, que solo se limita a una protección dentro de las áreas protegidas y que además en esos sitios pueden realizarse determinadas obras si son de interés social. Eso que parece que todo el mundo aquí lo ve como la trampa negra de los intereses capitales para desarrollar cosas, en el fondo lo que está haciendo es simplemente siguiendo la política europea. En Europa no se plantea la conservación a ultranza. Incluso la protección que nosotros otorgamos a las especies amenazadas es muy superior a la que plantea Europa, porque Europa siempre intenta conjugar los intereses. Y si en un momento dado interesa en un área protegida hacer algo que no se puede hacer en otro sitio, cosa que hay que demostrar, cosa que quieran decir, mira, el campo golf hay que hacerlo aquí, digo, bueno, va a haber que demostrar que eso es cierto y que es de interés social, ¿no? O sea, Europa parte de que las propuestas son serias. Entonces, Europa lo que analiza en esos casos es si el daño no es irreversible, si se va a extinguir una especie, dudo que se admita una obra en un área, una excepción de este estilo, y lo que hace, dice, mire, de acuerdo, usted no tiene otro sitio donde hacerlo, usted lo va a hacer ahí, vale, hágalo, va a romper algunos huevos, no huevos exclusivos, hay que hacer la tortilla, usted rompe huevos, y a cambio, es lo que hace Europa, establece medidas compensatorias, y ahora usted me compensa, pues protegiendo por otra esquina, evidentemente lo que rompe se rompe, pero es una política distinta a lo que estamos acostumbrados de protección ultranza, esto no se toca. Como pueden ver, el tema nos da para, bueno, nos come el tiempo de una forma bárbara porque es mucho de lo que tenemos que hablar sobre él y, bueno, el conocimiento de los invitados que tenemos hoy aquí pues es amplio y vasto y entonces, bueno, don Antonio nos ha dejado una buena perla para el segundo bloque que empezaremos detrás de la publicidad y abordaremos más de lleno cuestiones puntuales, pues como estábamos empezando a tocar ya, el Puerto de Granadilla y otras tantas, y sobre todo el concepto general de cómo debemos de tratar a nuestro territorio. Como digo, después de un breve descanso volveremos con ustedes en Punto de Encuentro. De nuevo con todos ustedes en este punto de encuentro de hoy, donde estamos tratando algo más que el catálogo de especies protegidas. Estamos tratando realmente a dónde vamos con nuestro territorio y con nuestro ecosistema. En el caso de Canarias, que bueno, a nadie se le escapa, que es un paraíso dentro del mundo y en cuestión de especies, pues destaca de manera
primordial. Para ello les recordamos que tenemos unos invitados, bueno, que para Canal 8 representa un orgullo contar con ellos. Son los 3 biólogos y tenemos a Carlos Silva, a Antonio Machado y a Alberto Brito. Pero antes de continuar con el tema que estábamos tratando, que era bueno, la incidencia del puerto de Granadilla y del catálogo, de lo que la gente en la calle entiende, cómo afecta una cosa a la otra, queremos recordarles su forma de interactuar con Canal 8 y con este programa, con Punto de Encuentro. Recuerden que es, como siempre, con el correo ordinario, mandando la carta a la Carretera General de los Baldíos, número 174, código postal 38291, La Laguna, o a los teléfonos 922-266-180 o 922-266-183, o de la forma más directa, como pueden observar en la parte de abajo de la pantalla, punto de encuentro 8 en letras, @gmail.com. Bueno, ya entramos directamente sin perder el tiempo, porque vemos que esto nos da para mucho. Antonio Machado nos dejaba, bueno, un poco la sensación de lo que está ocurriendo, bueno, con el puerto de Granadilla o con el catálogo, cómo influye. Bueno, en este caso hay varias opiniones, ¿no, Alberto? Me parece que... Bueno, yo estoy de acuerdo en que evidentemente hay que conseguir un equilibrio entre el desarrollo económico y social y la conservación de ese valioso patrimonio natural que tenemos, ¿no? Claro, a veces habrá que sacrificar sistemas y especies, no cabe la menor duda, que hay que seguir viviendo bien y desarrollando una actividad social importante. Creo que nadie discute esto, ¿no? La cuestión sería que... Lo que se discute es que realmente, si vamos al meollo de la cuestión, es la filosofía de esa categoría que llaman de interés para los ecosistemas canarios. Bien, está bien, hay especies que probablemente encajan en esa categoría, sin duda. Lo que no puede servir esa categoría es como si fuera un cajón desastre y coger especies amenazadas, especies vulnerables y sobre todo el contingente de las sensibles a la alteración del hábitat, que era una categoría muy importante de amenaza. Las especies que están en esa categoría, muchas de ellas están en peligro realmente, y volcarlas todas dentro de esa categoría menor, por así llamarlo, de interés para los ecosistemas canarios. Eso sí que no parece una cosa lógica. Eso es poner en peligro a muchísimas especies que realmente hoy en día están en malas condiciones. Ahí ha habido poca comunicación, poca reflexión y sobre todo no se ha producido el debate científico-social que la ley exige en estos casos. Es curioso, ya dentro del aspecto, sí, no, en el aspecto social, científico incluso, es curioso cómo en los últimos años se ha echado un poco en cara, ¿no? Bueno, a los científicos, a los intelectuales, a la universidad incluso, que era poco participativa en la sociedad, ¿no? Y ahora que se pronuncia, crea recelo. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este tipo? Ese bueno es para contener. Yo vuelvo a separar más distancia porque sí, el debate que están haciendo ellos en concreto creo que es bastante claro, en concreto con el catálogo. Yo voy a utilizar un proverbio chino que me ha servido muchísimas veces. Si miras al gusano, pierdes el eclipse. Si te quedas en el detalle chiquitito y aislado, pierdes un proceso tan importante que antes se preveía y había magia cuando los grandes científicos de la época, muchísimo antes del descubrimiento de América e incluso cientos, siglos o miles, preveían lo que iba a pasar con los eclipses. Entonces, si tú te detienes en un pequeño detalle, si se trata de enfrentar a la población diciendo que se quiere hacer una conservación a ultranza, cuando tenemos claro que el modelo que estamos desarrollando y el que estamos haciendo en nuestras islas está cada vez teniendo menos futuro para las islas. Entonces, ese primero hay que analizarlo y meterse y no hacer una cosa aislada. ¿Qué es lo que sucede con las trampas negras o especulaciones de terreno fuertísimo? Terrenos que se han comprado en una época a 30 pesetas y al cabo de una serie de años, por tener una buena información, aquello se multiplica por miles, donde se ha ido arrasando. Ahora es un momento en que hay que ver ese futuro y en ese futuro hay que valorar cosas que tienen una prioridad, no porque sea un elemento de este animalito o esta planta hay que conservarla, hay que conocer esa planta y hay que hacer ese balance de tomas de decisiones. ¿Qué es lo que sucede?
que la población interviene poco en las decisiones, se vota cada 4 años. Yo creo que es un dato duro para Canarias el nivel de abstención, eso es un nivel muy fuerte, y por tanto cuando una persona, y vuelvo al tratamiento de las aguas negras, yo estoy tratando de poner otra visión complementaria a la que ellos están dando. Cuando hay depuradoras que están trabajando, si el emisor tira el aceite, pues ese aceite cuando llega a los sitios de tratamiento de las aguas se carga el proceso y no sirve de nada. De ahí, sin ir más lejos, para que los televidentes lo vean de una forma visual, o sea, perdón por la redundancia, podemos poner un ejemplo cuando el mar se pone bravo en bajamar, ¿no? Y de repente el mar se convierte en marrón. Y ya lo tenemos asumido, pero no es normal eso, ¿no? ¿O sí? El que lo asumamos, muchas veces ni siquiera miramos lo que está pasando en el alrededor nuestro. En esta que ha habido una parte de la población que se ha opuesto a cómo se está haciendo el catálogo y dando datos muy concretos de por qué el catálogo no funciona, han aparecido otros sectores que se han organizado. Ahora quien hace una crítica son aquellos, se les quiere identificar socialmente como los del no, y entonces tienen que haber los del sí. Miren, el sí y el no son 2 elementos complementarios, pero el futuro de las islas lo tenemos que hacer entre todos. Y este debate, si llegara a ser un punto de encuentro, una cordura, que cada vez la encuentro más difícil de hacer, sería plantearse no críticas a que tenemos demasiado protegido las islas, el 50%, y no tenemos dinero para hacerlo. Esta especie pues la protegemos y la ponemos a otro sitio. Claro que hay que ir por esos caminos, pero hay que ser claro, hay que ser definitorio. Y si al Puerto de Granadilla, que es la madre del cordero, y algunos campos de golf, pues el mundo político dice esto y esto, yo lo separo y compenso con una política ambiental, están apareciendo instrumentos en la administración. Antonio, tenemos la característica de una organización que es un observatorio más allá de estrictamente la zona del Puerto de Granadilla, es decir, tener instrumentos para que la población asuma determinadas cosas, pero sobre todo las tomas de decisiones, y me voy a un ejemplo que me sirve Cataluña y Canarias. Hay un cambio climático, que es un tema fuertísimo, donde desvergonzadamente las grandes autoridades han hecho una cosa de tomadura de pelo, de ahí esa respuesta de la población, es decir, hoy apagamos la luz y exigimos que en el próximo año se hagan ahí las cosas. ¿Por qué me sirve Cataluña y Canarias? Están el cambio, no voy a entrar en clima, sino de tiempo. Caen unas grandes cantidades de nieve, agua, y el tendido eléctrico se rompe, se mantiene, y eso es responsabilidad de quien tiene esa concesión, de la administración. Lo que no se puede hacer es que la población se quede. Y cuando se habla del desarrollo de electricidad, que es uno de los temas que tiene relación con el Puerto de Granadilla, miren, desde los años 70 se sabía qué población podía ir en el sur turística, y se han pasado 40 años mirando a otro sitio para no ver las inversiones. Ese es el dedo, no es la protección a ultranza, sino esa es la ceguera a ultranza del futuro para las islas. Vamos consiguiendo las primeras conclusiones. Sí, Alberto, decime. Dijiste antes de algo de relativo a la implicación social de la universidad, ¿no? Yo como profesor universitario me gustaría romper una lanza en favor de la universidad y explicar por qué existe esa conciencia. Yo creo que en la universidad sí hay mucha gente que tiene una implicación social tremenda y hacen trabajos que repercuten en la sociedad mucho. Lo que ocurre es que el profesor universitario es una persona poco mediática, es poco dado a salir en la prensa, en la televisión, etc. Y muchos de estas actividades que realizan los investigadores universitarios no trascienden, se ejecutan. Yo sé, pues a lo mejor los pescadores del Hierro, yo por hablar de algo mío, ¿no?, que lo conozco mejor, pues tienen una reserva marina estupenda, de los de La Palma. Entonces lo que pasa es que nadie sabe que eso lo ha diseñado el personal de la universidad, lo ha potenciado, ha estudiado si repercute o no bien, todo ese tipo en la pesca. Creo que se entiende, ¿no? O sea, de manera que la cuestión es que yo no voy explicándolo a todo el mundo por ahí, es suficiente con que funcione y sea útil, ¿verdad? Con el catálogo sí ha pasado, ¿no? Sí, hay cosas en que te ves obligado a hablar y a salir a la palestra, pero otras que funcionan bien y que caminan como debería ser,
pues tampoco es necesario andar aireándolas. Lo importante es trabajar en ellas y que la sociedad se beneficie de los conocimientos. Y yo creo que esto lo hace mucha gente, no solo en la universidad, en los otros centros de investigación, en el ICCM en Gran Canaria, en el IEO o en el INIA o en otros centros, ¿no? Y los resultados se suelen ver. La cuestión es que como no somos muy mediáticos, pues no somos conocidos, no somos personas socialmente muy conocidas, ¿no? Yo le preguntaría a Antonio, antes que tú decías, y en eso estoy de acuerdo contigo, que hay que tener medidas para proteger a las especies y a sus poblaciones, que es un instrumento, ahí hay un vacío, pero con respecto al texto concreto que está en el Parlamento, ¿tú crees que esos intereses sociales que hay que garantizarlos, que hay que regularlos en la propia ley para que no se improvise, crees que tiene posibilidades de que con ese texto que hay en el Parlamento se puedan hacer determinados agujeros para el futuro y saltarte la importancia que pueda tomar en la decisión el peso y las medidas compensatorias que hay que hacer con respecto a determinadas poblaciones o especies en un sitio en concreto donde se va a hacer una obra de tipo social? Yo he estudiado el texto a fondo, incluso hice algunas propuestas, porque a mí me consultan a veces, me llegan los borradores porque una cosa es sacarlo de un sitio, otra cosa es ponerlo suelto, entonces faltaban algunos elementos en el texto y curiosamente después los vi recogidos, incluso últimamente he hecho algunas otras propuestas que espero para una mayor participación pública, que espero, de hecho me dijeron que ya la tenían pensada, con lo cual, pues mira, me adelanté. Yo el texto lo veo un texto bien útil, yo estoy satisfecho con él, creo que es un buen instrumento, es el instrumento que necesitamos. Ahora, un buen martillo se puede usar para clavar clavos y para romper cabezas. Es decir, si después llega un político o quien sea y se salta la ley, pues la ley de tráfico es buena y hay gente que se salta la línea roja. No, es un texto actual, riguroso, más riguroso que los de otros sitios en cuanto a los sistemas que garanticen que dentro del catálogo estén los que tengan que estar. Otra cosa es que no estén muchos que deberían de estar dentro. Pero lo que sí se ha hecho ahora, y yo pienso, es que por lo menos muchos que estaban dentro y que no deberían de estar, que no estaba claro, han salido fuera y han cambiado de categoría. Eso es lo que yo he podido comprobar. También me consta, porque yo mismo conozco mi grupo y conozco muchas personas, que tenemos información mucho más actualizada de que ahí debería de estar otras especies, e incluso especies que están, deberían de cambiar de categoría con información más actualizada. Incluso hay especies que están que habría que quitarlas. Puede que alguna haya quedado. O sea, por ejemplo, ahí hay especies que tienen interés pesquero, que ya se cultivan en Canarias. Por ejemplo, la almeja canaria. Entonces la ley lo que va a hacer es ponerle un problema real cuando se intente liberar esas almejas en la naturaleza. Si ya las producimos en grandes cantidades, pues lo lógico es que eso no esté ahí. ¿Lo que quieren decir todos estos errores? Porque se ha hecho con premura, con precipitación, sin consultar, sin reflexión, en definitiva. O sea y luego me gustaría añadir algo en relación con la medida compensatoria, porque siempre sale esto de la medida compensatoria. Sí. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Es verdad, los estudios de impacto siempre llevan medidas compensatorias cuando pueden afectar de alguna manera importante, pero en general no se cumplen. Les pongo un ejemplo. En Las Caletillas se está haciendo una playa buena. Está bien que sea una playa en Las Caletillas, es necesaria, el medio ambiente a lo mejor allí no tenía unos valores extraordinarios y no pasa nada. Pero evidentemente el estudio de impacto lleva medidas compensatorias. Una de ellas es no echar vertidos de finos al mar, porque los finos en el mar, me estoy hablando del sedimento muy fino, cubre el fondo y deteriora extraordinariamente las zonas de reproducción de los peces costeros, las zonas de cría, etc. La medida compensatoria dice que hay que poner una malla de filtración o lavarlo, la piedra, tierra adentro, es decir, en balsas donde él se queda ahí el sedimento. Podemos ir ahora mismo a Las Caletillas y verán que no han aplicado para nada la medida compensatoria y está todo el fondo de roca por fuera de la playa cubierto de una capa de sedimento extraordinaria que lo ha eliminado todo. Es decir, la ley está bien, la medida compensatoria, pero luego eso casi nunca se hacen cumplir correctamente. Son correctoras, no compensatorias. Bueno, correctoras, ok, sí. La palabra correcta es distintas. Compensatoria es una cosa y correctora otra. Lo que antes quería plantear, o por lo menos hacer llegar a la opinión pública, porque yo creo que ha generado mucha inquietud la lógica protesta que ha habido, sobre todo en el mundo científico, porque la información la tenemos.
Ahora, es un factor, es decir, bueno, se espera incorporarla, me imagino que ha habido premura en sacar este catálogo. Y yo, como sé que muchas veces los caminos son torcidos, pero para llegar al fin al que se propone, tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo, esta ley debería haber salido, ahora sale, tarde, en parte, digo, y yo creo que la iniciativa la ha tomado el Parlamento porque el Ejecutivo en su día, o lo que fuera, no lo sacó, no lo actualizó y ahora se han encontrado con un problema. Por eso yo pienso y creo, y lo he afirmado alguna vez, que Granadilla ha sido el factor que ha determinado, mire, si esto no se ha arreglado, había que descatalogar una especie que estaba mal catalogada, estaba en una categoría con una protección que no se justificaba, o sea, la ceba famosa, y como eso se trabó porque se hizo mal el procedimiento, pues dijeron, mira, pues el Parlamento, que hay que estar, todo el catálogo había que actualizar, actualícese, se pone y se saca de golpe. No es el camino idóneo. De hecho, se ve, tampoco se ha explicado, yo creo que si se hubiera explicado gran parte de toda la inquietud y toda la contestación. Algo se ha dicho sobre eso. No, pero aquello de que picaba y esas cosas, ¿no? No me refiero a la ceba, me refiero al hecho del catálogo, que es mucho más importante. Yo hablaba en el caso de la ceba, sí. No se ha explicado. Con la ceba ha habido, porque la ceba se ha convertido en la arma arrojadiza de un tema ya político, de unos quieren puerto, otros no quieren. Pero el Parlamento sí tiene una declaración parlamentaria de que es de interés para la isla. Estemos o no estemos de acuerdo. Lo tiene también el Ministerio de Fomento, lo tiene también a nivel nacional y lo tiene también de Europa y de una serie de ayuntamientos. O sea, que políticamente hay señores que lo han expresado. El Parlamento dice, bueno, pues yo voy a resolver el tema del catálogo y de paso resuelvo un tema legal. Yo ahora me olvido de Granadilla y me voy al catálogo, que ha venido por un camino extraño. Digo, a mí no me gusta ese camino, entre otras cosas, porque queda en el tintero un montón de resto de esa ley, como las especies exóticas, que nos hacen muchísima falta tener un régimen jurídico para controlar. Pero bueno, ahora que llega, digo, bueno, jurídicamente el documento es mejorable, pero está bastante bien. Yo me quedo satisfecho. Creo que es otro gran avance y por encima de lo que se suele hacer fuera y de nacional, y creo que podemos ir en vanguardia. Las especies que están, como dice Alberto, algunas se han quitado, me imagino, de última hora, a propuestas de, yo por ejemplo he enviado información reciente, la he hecho llegar a ver si corrigen alguna cosa, porque evidentemente no está actualizada. Ahora, el coste de actualizarla es muy largo. Entonces, a mí lo que no me inquieta es que esta ley abre el camino para, a partir de que salga el catálogo, un universitario, una institución, una asociación con información, promueva la inclusión, la quita o el cambio de categoría. Y lo importante es abrir ese camino, que hasta ahora estaba cerrado, no se usaba, y ahora se abre un camino para mejorar algo, que yo creo que sí es importante contar con él. Lo ideal, sacar el catálogo sin especies y haberlas metido dentro, pero no estar por esa vía. Yo en eso no estoy muy de acuerdo. La verdad es que el catálogo es una chapuza y todo el mundo lo reconoce. Menos yo. Bien. Todo el mundo no, yo no. De acuerdo. La comunidad científica en general también reconoce que es una chapuza. Sí, la excepción. La verdad es que no hubiera llevado ningún trabajo. Antonio dice que hubiera dilatado mucho todo esto. En realidad en un mes, reuniéndonos una vez a la semana o dos, lo hubiéramos resuelto perfectamente. Un mes es mucho tiempo para sacar una ley importante. La duda que está en la calle es que si eso se hizo a hurtadilla, adrede o fue sin querer. Es decir, tanto la premura del tiempo como el no contar con los medios necesarios. ¿Carlos? Bueno, primero un matiz. El Parlamento, que es uno de los tres poderes, es legislativo. Sí. Dos grupos que forman la mayoría, que son Coalición y los populares, tienen una postura, o sea, no es una postura unánime del Parlamento. El tercer grupo no está en esa unanimidad. Entonces, lo que yo le pregunto a Antonio, porque he oído a unas cuantas personas que están encantadas del resultado, lo que yo creo es que hay que controlar y tener instrumentos, pero es válido ese instrumento, no ya las listas, no ya el ponerlo, el instrumento de que la especie, que es el gran saco donde se mezcla todo, como decía Alberto, si está fuera de la red, ¿qué grado de protección es el que tiene? El básico de la norma, pero no son especialmente protegidas. El básico de la norma... Que no se daña voluntariamente, que no se destruye, pero no tiene medidas positivas, por ejemplo. No las tiene. El hecho de estar dentro de la red lo que aporta es que los planes de ordenación de las áreas protegidas que están en esa red tienen que contemplar medidas para esas especies.
Eso es lo que se plantea aquí y es una manera, porque Europa, ya digo, Europa no protege por zonas. Es decir, mire, pues sí, vamos a proteger el 50 o el 30% o el 20%, y fuera de ahí se habilitan otros mecanismos. Está la ley de impacto, que hay una especie, aunque no esté protegida, si se pone en riesgo de extinción en un estudio de impacto, la propia legislación de impacto impide las actuaciones o tiene la capacidad de impedirlas. No nos fijemos como una especie de... la pusimos en el catálogo y ya está protegida para siempre. Pero ya estamos el problema es el tiempo que corre con una velocidad tremenda, pero estamos llegando a conclusiones, ya lo hemos dicho, ¿no? El tema de la normativa, la protección o el avance de infraestructura y demás. Que puntualice una cuestión. Sí, una cosa. Europa lleva, Canarias, simplemente como catálogo, en otro tema de los parques nacionales, que es un tema que está ahí bastante pendiente, es la primera zona de mayor concentración y calidad de parques nacionales. Europa está tan desgastada, tan devastada, que la política de Europa, tú lo decías antes en otras situaciones, en otras dimensiones, no es traducible a Canarias. Entonces, Europa tiene una política, Canarias tiene otra, y es muy difícil separar zonas que tienen unas garantías. Por eso yo digo, ¿en qué consiste? Tú que estás convencido del instrumento, me gustaría que me convencieras a mí de la calidad del articulado de la ley en que determinadas especies, determinadas especies, cuando salen de esa zona, y aquí las zonas están unas muy cercanas de otras, me refiero el avance de la cota 600 metros hacia el mar, la presión es bastante fuerte. Y entonces, eso de estar dentro de la zona y estar fuera, ¿qué garantías da de ese dinamismo? Fuera no, es decir, tú, por ejemplo, el pinar, si estuviera metido como una especie estructurante en un área protegida, no se tocaría. Fuera de un área protegida se podría tocar, eso es obvio. Así de simple. Lo que comentaba yo antes, pues ya a modo de conclusión, y desde el punto de vista del televidente, por ejemplo, dentro de la dinámica de lo que están contando, se ha dicho, incluso por parte de dirigentes, ¿no? En el caso del puerto de Granadilla, las cebas, ¿no? Que una de las soluciones que puede haber es recogerlas, quitarlas de ahí y plantarlas en otro sitio. Primero, ¿eso es viable? ¿Es una solución lógica? El problema de la ceba, y podemos hablar de ella, es que estaba en una categoría de protección como en peligro de extinción sin estarlo. La ceba, hoy conocemos mucho más sobre la ceba, sabemos que está muy distribuida, pero eso no quita que el cebadal que está donde se va a hacer el puerto se destruya. Se va a destruir, pues es como si hoy dicen, mire, en el Pinar hay que hacer una carretera y nos cargamos unos cuantos pinos. Vale, ¿lo sentamos? Sí, adelante. Los famosos huevos que había que romper, que comentaba antes, exacto. Vale, pero esa mentalidad en una zona... Para mí, a mí, si me dicen que van a quitar un cebadal, además el de Granadilla, dentro de Tenerife, es un gran cebadal, yo votaría que no, pero si se ha aprobado un puerto que lo que quieren hacer ahí, lo tienen que hacer ahí, bueno, pues... Sí, yo lo acepto. Se ha hecho un puerto, vale, la de Cebadal era una zona protegida, mal protegida, no vale. Protegida, perdón, para aclarar, no. Sí. Tiene dos espacios protegidos y en su momento cuando se diseñaron, y corríjame si me equivoco, se dejó esa zona donde estaba previsto el puerto para que cuando se hiciera no estuviera en la zona protegida. Hombre, lógico es que si no, lógico es que así es como se diseñan las áreas protegidas. Claro. Si un área protegida la ponen en todos sitios, te quedas sin desarrollo. Por aclarar, entonces a que viene todo ese bulo de que el cebadal, el catálogo se hace para quitar el cebadal que impide hacer el puerto. No es que esto, vamos a entendernos, cuando yo digo que esto está vinculado, es que el factor que ha puesto en evidencia que teníamos un catálogo atrasado, que las categorías estaban mal, que esta especie ha sido mal, ha sido Granadilla, porque lo ha puesto en evidencia claramente y se han dado cuenta que ahí hay una cosa pendiente que no se había resuelto y ahora se ha echado a caminar y de paso va a resolver la ceba y otros muchos asuntos. La ceba se podía haber resuelto de otro modo, pero que también está trabado y lleva más de un año y pico porque los sistemas judiciales van muy lentos. Lo que yo sí quería plantear, porque antes se comentó respecto al Parlamento, de por qué no se ha hecho de otro modo, yo no creo que sea una pretensión, una cosa perversa de esconder o no esconder. Yo simplemente creo que en nuestro sistema todavía, en nuestra cultura parlamentaria, todavía nos hace falta un grado más de avance, porque todas las cosas maduran, y tener la costumbre de dar cuenta de lo que hacemos, no solo en el Parlamento, sino en el Gobierno, y dar explicaciones a la sociedad. Quizás nuestro Parlamento traiga una prepotencia del pasado alta de hacer las cosas, de decir, oiga, yo tengo la legitimidad, y es cierto, pero yo creo que por encima de la legitimidad también está el decoro,
Eso explicar las sería cosas. lo ideal incluso en otros ámbitos de la sociedad, no solamente en la protección medioambiental. No obstante, Alberto quería comentar algo con lo anterior. Ya casi para concluir, pues nos queda muy poco tiempo. Bueno, es verdad que se ha declarado que es de interés social el puerto, pero la verdad es que cuando se han hecho análisis económicos no lo resisten en absoluto. Es decir, que detrás hay algo más que ese interés que no es cierto. Luego se habla, Antonio mismo lo acaba de decir ahora, de que solo las praderas de cebadal que hay allí no representan más que el 1% de Canarias. Y eso lo utilizan mucho los políticos. Eso carece de importancia en absoluto. Lo importante es que el 20% de las praderas de cebadal de Tenerife. Lo importante es que el cebadal de Tenerife cumple un montón de funciones en Tenerife. A mí qué más me da que haya un cacho de cebadal grande en Fuerteventura. La conservación en el mar está mal planteada. Primero, se hacen cuadrículas de 500 por 500 que no tienen ningún sentido. Con que haya una sola mata de ceba en la cuadrícula de 500 por 500, ya se cubre como si estuviera toda la cuadrícula cubierta. Entonces se dan superficies de cebadal que son falsas, no existen realmente. Luego, cada pradera cumple la función donde está, funciones ecológicas que son esenciales para el sostenimiento del ecosistema. Por lo tanto, no hablemos de ese 1%. Esto es un error de los planteamientos de conservación en tierra que no se debe aplicar de ninguna manera al mar. En Tenerife, en la zona del puerto de Granadilla, representa el 20% de la superficie. Descatalogar un organismo como este supone ponerlo en peligro en todos lados de Canarias, porque en todos lados cumple un montón de funciones ecológicas que deberíamos mantener si queremos conservar nuestros ecosistemas. Claro que hay que hacer puertos, pero que hay que estudiar correctamente dónde se hacen los puertos, donde sean necesarios y causen el menor impacto. Así es como tiene que ser. Luego hay una cosa que hace que esa categoría última de interés para los ecosistemas canarios sea bastante perversa. Pensemos que en el mar, en Canarias, no existe una red de espacios protegidos como en tierra. En tierra hay un blindaje, nos hemos blindado bastante. Vale, tenemos muchos espacios protegidos, los políticos presumen de eso, de que tienen el 70% o no sé cuánto del territorio, no sé cuánto es, el 50% o el 60%, no sé cuánto es. El 70% me parece mucho. La verdad que, en definitiva, y en el mar no, en el mar apenas no se ha querido nunca diseñar una red de espacios protegidos. Por ejemplo, los fondos rocosos no están protegidos en ningún lado, ni por normativa europea, ni canaria, ni nada. Como han podido observar, la verdad que el tiempo nos come, es una lástima porque el tema es muy interesante, incluso yo le lanzaría una invitación a los tres para volvernos a encontrar en otro momento porque yo creo que tenemos que hablar de cuál es nuestro presente y nuestro futuro en el ámbito donde estamos, ¿no? Queda claro que todavía ese binomio progreso, protección está todavía por dilucidar, ahí tiene que haber un encuentro y les digo, tanto a Carlos Silva como a Antonio Machado como a Alberto Brito les convido para que una próxima vez volvamos a venir y podamos extenderlo un poco más y tengamos más tiempo para poder tratar todos estos temas que nos parece muy interesantes. Encantado porque Antonio, con mucho gusto. Antonio antes decía, sí, la ley es buena y ponía un ejemplo de un pino, cuando hay que ir a otros casos. Entonces es bueno demostrar en qué es bueno el articulado y qué garantías son las que ofrece. Esa sería la idea. A los tres, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y a ustedes, pues como siempre, esperarles la próxima semana en Punto de Encuentro, su programa.